La prensa internacional y de América Latina cuenta a grandes titulares que una devastadora epidemia de cáncer amenaza a los latinoamericanos. ¿Qué hay detrás de estos titulares que preocupan a la región? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo hoy mi compañera Omaira Morales. Gonzalo, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Originamos desde la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Inmediatamente paso a presentarles nuestros invitados. Está con nosotros la señora Elizabeth Cañón, nutricionista de la Universidad Nacional, con 8 años de experiencia en el manejo de pacientes con cáncer en el Seguro Social. Autora de los libros Nutrición y Cáncer, Nutrición y Embarazo. Ha trabajado en el tema de la nutrición directamente en comunidades de recicladores, habitantes de calle, poblaciones indígenas, entre otras. Bienvenida. También nos acompaña Raúl Hernando Murillo Moreno. Él es médico cirujano, experto en salud pública, epidemiología y cáncer. Lleva 11 años como subdirector de investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología y desde el 2010 se desempeña como director del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora saludamos a Carlos Arturo Guerrero, médico genetista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en genética y farmacología y un doctorado en bioquímica. Investigador con amplios conocimientos en el área de la bioquímica, nutriogenómica y nutrigenética o genética de los alimentos. Mil gracias por acompañarnos. Y finalizamos este panel de invitados con Alan Furmansky. Él es economista y vegetariano, autor de los libros Cómo vencí el cáncer y 101 alimentos que curan, conferencista y promotor de la terapia Gerson a partir de jugos, vegetales y enemas de café. Mil gracias. Gracias también de mi parte, bienvenidos. Y en verdad hoy en América Latina unos hablan de una terrible epidemia de cáncer que está por venir y otros de un constante aumento de la enfermedad. ¿Qué hay detrás de esos titulares? ¿Es simple sensacionalismo o cuál es la realidad que ustedes están viendo desde aquí, desde Colombia, por ejemplo? El cáncer está como una de las primeras causas de muerte. En el año 2005, el Instituto de Cancerología nos decía que habían 70.000 diagnosticados con cáncer, de los cuales 40.000 habían muerto. Esto ya es un indicador en que el cáncer es una de las primeras causas de muerte en Colombia. Asimismo, de los cánceres están los cánceres de vías digestivas como las primeras causas y seguido del cáncer colorectal y seguido del cáncer de próstata como las primeras causas de cáncer en Colombia. O sea que en Colombia el cáncer es una de las primeras causas de muerte y después las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿y el cuadro a nivel regional es el mismo o es peor? Es en realidad el mismo y yo diría que hay dos condiciones grandes alrededor de esto. La primera de ellas es que las poblaciones en América Latina están haciéndose cada día más viejas. El cáncer es una enfermedad que es mucho más frecuente entre las poblaciones viejas. En la medida en que vamos cambiando las pirámides poblacionales, vamos teniendo menos jóvenes y más viejos, vamos a tener una mayor cantidad de casos de cáncer. Solamente por ese hecho, por ejemplo, en Colombia podríamos llegar a tener alrededor de 130.000 casos anuales de cáncer en el 2030, solamente por el cambio de la pirámide poblacional. Pero además de eso, también es verdad que el riesgo para desarrollar la enfermedad se ha incrementado. O sea, además de tener más casos por ser más viejos, tenemos más factores de riesgo el día de hoy y eso hace que se adicione todavía más y tengamos un crecimiento bastante marcado en la mayoría de tipos de cáncer para la inmensa mayoría de países de América Latina también. ¿Cómo se relaciona el tema del cáncer con la alimentación? Alan, de alguna manera, con su experiencia, ¿cómo una buena alimentación, el déficit de ciertos alimentos, vegetales, frutas y demás, una alimentación balanceada está relacionada con el tema del cáncer? Bueno, personalmente yo tuve cáncer, diagnosticado en el año 2006 con un melanoma estadio 3C. Me había invadido ya los ganglios del cuello. Tuve 2 cirugías, el cáncer me retornó y en ese momento
busqué una alternativa diferente. En vez de tratarme con interferón y radioterapia, empecé un tratamiento a base de una gran medicina ortomolecular, que es gran cantidad de vitaminas, minerales, tomándome 15 extractos de vegetales al día, 5 enemas de café, desintoxicando el cuerpo, y el cáncer afortunadamente se fue. Entonces, la vertiente que yo sigo es una vertiente que ha cogido mucha fuerza últimamente en Estados Unidos, en Europa, que está basada en un principio que el ser humano no está hecho para comer productos de animales, tanto sus derivados como las mismas carnes, las proteínas animales, sino que el ser humano tiene mucha menos predisposición al cáncer cuando tiene una dieta totalmente vegana, una dieta que solo tiene frutas, vegetales, granos, ese tipo de alimentos. Y eso ha cogido en Estados Unidos mucha fuerza. Si tú miras entre los 100 libros más vendidos de Amazon, que es la fuente de venta de libros más grande del mundo, te estoy diciendo que entre los 100 más vendidos hay por lo menos unos 12 o 14 libros de este tema. Es un tema que está interesando mucho a la gente. ¿Y cómo llegó usted a esta solución para su caso? ¿Es al mismo tiempo algo que usted puede recomendar, desde luego, pero cree usted que tendría los mismos efectos en otras personas? Pues lo que me convenció a mí fue que hablar a través de un instituto que tiene una terapia particular de este tema, hay muchas, pero esta es una de las terapias que existen. Me dieron los nombres y los teléfonos de muchos pacientes alrededor del mundo que habían hecho este tratamiento con cánceres totalmente terminales, algunos casos de gente de 20, 25, 30 años ya de curados. Entonces, realmente eso me convenció a mí. Entonces, tu pregunta se responde de esa manera. Es algo que ya ha funcionado en muchísima gente. Obviamente cuando se previene es mucho mejor que cuando se cura, porque curar un cáncer, así sea con estos métodos, es un tema de mucha dedicación y de dificultad, pero obviamente que el cambio químico del cuerpo puede curar el cáncer a través de métodos no tradicionales. Se habla de que los latinoamericanos tendrían un 60% más de probabilidades de morir de cáncer a partir ya de la próxima década o al final de 10 años. ¿Es esta una cifra alarmante? ¿Es esto parte de la realidad de nuestra región? Pues cifras hay muchas. Yo creo que más bien habría que pensar qué está sucediendo en la población, y el problema es que en parte estamos siendo invadidos por un tipo de alimentación que ciertamente está influyendo en la aparición de ese tipo de enfermedades, específicamente un aumento exagerado de consumo de azúcares, una disminución de agentes antioxidantes, por la proliferación de comidas rápidas, por la proliferación de sustancias que son los denominados radicales libres, o sea que es, por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, plásticos y todas las cosas que están vendiendo la industria empacando alimentos, y entonces eso sí está incidiendo realmente en alterar e incidir en enfermedades como el cáncer y en enfermedades como la hipertensión, la obesidad, etcétera. Yo creo que es importante mencionar que cuando uno habla de cáncer, y esto hace referencia a un denominador común, que es un crecimiento no controlado de las células que terminan finalmente, si no se hace algo, invadiendo el total de la economía corporal. Pero ese término cáncer agrupa en realidad más de 100 enfermedades que tienen cursos diferentes, que tienen vías de desarrollo diferentes y que no necesariamente tienen el mismo origen. Hay cánceres claramente relacionados con infección, como el cáncer de cuello del útero, que se sabe que es causado por una infección persistente por el virus del papiloma humano, y por eso hoy existen vacunas que están orientadas a este virus a fin de prevenirlo. Hay cánceres, como lo expresó el doctor, que están claramente asociados al tabaco y a otro tipo de exposición a agentes químicos, y seguramente también la alimentación está jugando un papel, pero digamos que no podría uno decir que todo el cáncer está relacionado con las mismas cosas y tiene las mismas vías de desarrollo.
Los gobiernos toman medidas radicales y contundentes para que la gente sepa cómo prevenir, porque es más barato para los países y para los gobiernos pues prevenir este tipo de enfermedades, porque ya cuando el paciente la adquiere, los costos son elevadísimos y tenemos sistemas de salud bastante precarios para poder solventar las dificultades de las personas que padecen esta enfermedad. Es difícil, digamos, el abordaje de la prevención para factores como la alimentación, que tienen que ver no solamente con información. Yo creo que además, si me devuelvo un poco, el tema del tabaquismo es un ejemplo clarísimo. Se sabe que la información y la educación no funcionan, porque hay un montón de factores ambientales, de hecho en este caso, que son promovidos por la industria tabacalera, que afectan las conductas de las personas. Tienen estrategias de marketing que hacen que los niños adquieran el hábito de fumar muy tempranos y tengan clientes para toda su vida. En el caso de alimentación son circunstancias similares. Uno podría dar información y hay ciertos sectores de la población que pueden acoger esas recomendaciones, pero hay sectores de la población muy grandes en donde decir, bueno, usted tiene que comer frutas, tiene que comer verduras, ¿y cómo las consigo, cierto? No tengo recursos para hacerlo, u otras veces puedo tener los recursos, pero la oferta que tengo a mi alrededor no existe. Entonces, el abordaje no es solamente desde la perspectiva de información, sino que el control de estos factores que tienen que ver con la conducta necesitan intervenciones que son mucho más amplias y que en gran cantidad de oportunidades encuentran intereses contrapuestos en distintos sectores del mismo gobierno o de la economía de los países. Y seguido a eso nos encontramos con una situación, Elizabeth, en la cual cada vez más la población se va alejando de las posibilidades de tener asistencia médica porque es más cara, porque los hospitales ya no dan abasto, porque tampoco disponen de presupuesto, porque la gente no dispone de recursos. ¿Cómo vamos a hacer frente entonces a este drama del cáncer en América Latina que parece ser tan grave si la inmensa mayoría de la población no dispone de posibilidades para atenderse? Para mí, lo primero que debe la gente de saber es qué es una alimentación equilibrada, cómo debe ser una alimentación saludable, para que así no se deje confundir. Entonces, una alimentación saludable es aquella que es equilibrada, que es adecuada en cantidad y calidad de nutrientes de acuerdo al estado fisiológico de la persona, o sea, de una mujer embarazada, lactante, los niños en crecimiento, los adolescentes. Nosotros no podemos, digamos, decirle a una persona que está embarazada, que está en crecimiento, que solo coma vegetales. No se puede, porque la nutrición es completa y equilibrada mientras tenga los nutrientes principales, que son las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, los minerales y el agua. Entonces, las proteínas, en los vegetales, nosotros no tenemos una proteína de alto valor biológico, empezando por eso. La proteína animal no se puede quitar de una dieta, porque la proteína animal tiene 9 aminoácidos esenciales que el organismo no los puede coger, sino de los animales. Tendríamos que saber muchísimo, o sea, una persona tiene que saber en qué proporción los vegetales tienen los aminoácidos para poder hacer una proteína similar al animal. Entonces, eso no es para todo el mundo, porque tendría que ser una persona muy versada, muy educada en la nutrición, para poder decir, vamos a balancear, este tiene un aminoácido, este tiene otro, vamos a hacer una proteína similar a la proteína animal. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la alimentación netamente de vegetales. Además, hay otra cosa, para las embarazadas, los niños en crecimiento, no podemos darles solo vegetales, porque ¿dónde queda el requerimiento diario de proteínas? Ellos necesitan 1 gramo de proteína por kilo de peso. Entonces, eso no lo vamos a encontrar en los vegetales. Tendríamos que consumir bultos de vegetales para poder hacer 1 gramo de proteína. Empezando por eso, el hierro, tampoco, el hierro de origen vegetal no se absorbe. Es discutible, habrá quienes están a favor y en contra. Habría que estar, pero personalmente no. En la que el escenario de las frutas, de los vegetales, funcionó.
Se Sí. comprueba. Tenemos No, esto no es algo que me inventé yo. Esto No, está no, no, documentado exacto. Científicamente comprobado. científicamente. Por ejemplo, el doctor Colin Campbell de Estados Unidos, una eminencia en nutrición, trabajó con la FDA. El estudio de China se llama el libro, ya está traducido al español, ha sido un bestseller tremendo en Estados Unidos, millones de copias. Es el estudio epidemiológico más grande que se ha realizado en la historia de la humanidad. Se realizó en China en la década de los 60, de los 70, totalmente documentado como en las poblaciones, en la China rural de esas décadas, la incidencia de cáncer, de eventos coronarios era mínima, inexistente, porque eran poblaciones que estaban en una dieta totalmente vegetal. Él mismo es un doctor hoy en día, 75, 80 años de edad, corre 5 millas diarias, tiene una dieta vegana hace más de 40 años. Entonces realmente tenemos que cambiar ese chip, realmente es una cosa que la medicina ha avanzado muchísimo en el diagnóstico del cáncer, en el tratamiento, como decía el doctor, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino es una de las razones por las cuales en los países más pobres, entre ellos los de la región latinoamericana, hay más incidencia porque es un virus muy común dentro de la población que se transmite sexualmente y si no se hacen citologías, si no se mira, pues tiene más probabilidad de desarrollarse y por eso hay mucha más incidencia de ese cáncer aquí que por decir algo en Europa o en Estados Unidos. Es un cáncer más prevalente en países de tercer mundo, si lo quieres llamar así. Otros cánceres son más comunes en países como Estados Unidos, como Europa, como los cánceres de seno, porque la población toma mucha más proteína animal, eso es lo que se ha comprobado. Hay más consumo de proteína animal, son cánceres hormonales, hay más gente con sobrepeso, son cánceres que se tienden a dar más en gente que tiene sobrepeso. Sobrepeso es una de las cosas que más predetermina a una persona a desarrollar cáncer. O sea, a medida que también crece el sobrepeso en estos países donde anteriormente había menos capacidad de consumo de calorías, también hay más cáncer. Hay quienes dicen, doctor, de acuerdo a su experiencia, genéticamente que en América Latina estamos más propensos al cáncer y es un tema más de genética que un tema de alimentación. ¿Eso es cierto o falso? ¿O están directamente relacionados? No, hay cosas falsas, hay cosas falsas. Yo creo que, yo tengo una frase cuando doy la clase sobre aminoácidos y sobre nutrición en general, es que ser vegetariano antes de los 35 años es un atentado contra la salud. Pero no serlo después de los 35 es un atentado contra la salud. Eso lo que quiere decir es que, lo que decía Elizabeth, la proteína es necesaria en ciertas etapas de la vida y eso es indiscutible. Es decir, los humanos no somos ni vegetarianos ni somos carnívoros 100%. De hecho, nuestro intestino es un intestino intermedio. Para ser vegetariano se requiere un intestino muy largo, que solamente lo tienen los animales vegetarianos. Y para ser carnívoro estricto se necesita un intestino más corto. Nosotros tenemos el intestino como el panda, que es un intestino intermediario. No es que los vegetales sean malos. Lo que definimos bioquímicamente es que los vegetales son malos nutricionalmente, es solamente porque la proporción de aminoácidos que tiene con respecto a la proteína animal es muy baja, lo que decía Elizabeth. Y segundo, tiene un problema y es que los aminoácidos, la manera como se absorben en el intestino, hay unos receptores que absorben unos aminoácidos mejor que otros. El problema de los aminoácidos en las plantas es que primero están en muy baja proporción y segundo están en desequilibrio, es decir, la proporción de aminoácidos no es la adecuada. Si uno mira la proteína animal, los aminoácidos están más o menos en igual proporción y eso hace que cuando uno la consuma no compitan entre sí y entren todos. El problema de la proteína vegetal, de los aminoácidos vegetales, es que tienen más proporción de aminoácidos de rápida absorción, metionina, leucina, isoleucina, valina, y luego le siguen los ácidos y los básicos, y eso dificulta la entrada de los aminoácidos y eso repercute en la salud. Ahora, ¿qué tanto repercute? Mucho repercute. No hay realmente ningún estudio que demuestre que, porque es que no hay ninguna diferencia entre los aminoácidos vegetales y los aminoácidos de animales, no hay. La fenilalanina, la leucina, cualquier aminoácido es idéntico en donde quiera. Entonces, lo que varía es la proporción y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y no hay una relación entre aminoácidos y cáncer, eso sí no lo hay. Ahora, es cierto que, también es cierto y debo aclarar,
que en el fondo cuando uno hace terapias vegetarianas, por ejemplo en el caso del cáncer y en el caso de él, pues es una terapia química. Lo que pasa es que es una terapia química biológica, a diferencia de la quimioterapia clásica, donde es solamente una sustancia que lo malo que tiene es que mata tanto células normales como células cancerosas. En cambio, lo que hay que tener en cuenta es que la terapia, por ejemplo, que hay de muchos alemanes, hay muchos tipos de terapia, hay terapias a base de, como la que él menciona, a base de solos vegetales, hay terapias solamente a base de ácidos grasos poliinsaturados. Los dos tienen razón, aclaro, las dos terapias tienen lógica dentro de lo que es la bioquímica del cáncer. Y es, ¿cuál es el fundamento? Que el cáncer utiliza fundamentalmente glucosa y aminoácidos para su crecimiento. Entonces, restringir el azúcar y restringir los aminoácidos, en este caso de alta proporción, como es de la carne, tiene lógica. Tiene lógica en el sentido de que como terapia aguda no se le debe dar a la célula tumoral que está en crecimiento suficientes aminoácidos y suficientes azúcar. Ahora, tiene un peligro, y es que en la medida en que usted le quite aminoácidos, le está quitando aminoácidos al sistema inmunológico. Puede haber un equilibrio. De hecho, cuando uno estudia todas esas terapias, uno ve que ellos mismos dicen que la terapia no es para todos los pacientes y que uno tiene que hacerle un seguimiento muy estricto. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio? Porque desgraciadamente, en vez de buscar mecanismos para combinar o para entenderse, uno de repente tiene la sensación de que hay una especie de competencia entre especialistas. Y quizás no es así, quizás lo necesario es encontrar un verdadero equilibrio para aplicar una u otra terapia según el paciente, según el estado del cáncer, etcétera. Se hizo una pregunta sobre si la genética va a ser la responsable del aumento de la carga de la enfermedad en el futuro en América Latina. Y es importante entender que el cáncer es en esencia una enfermedad genética. Cualquier cáncer pasa por un desarreglo de los genes y eso es lo que produce que haya un crecimiento anormal de las células. Pero eso no quiere decir que sea la transmisión genética, es decir, de padres a hijos, la que va a hacer que haya más cáncer en el futuro. Desde hace varias décadas, en la década de los 60, se hicieron muchos estudios en inmigrantes, particularmente inmigrantes japoneses hacia California en Estados Unidos, que mostraban cómo las generaciones subsiguientes de los japoneses que habían llegado a California cada vez tenían un perfil de riesgo más parecido al de los californianos frente al cáncer que el de sus padres en Japón. Y eso habla de que siempre habrá genética en el desarrollo de la enfermedad, siempre habrá una susceptibilidad mayor o menor en cada uno de nosotros desde el punto de vista genético, pero tienen mucho más peso los factores ambientales. Ese es un elemento importante. Había una pregunta también sobre el problema del acceso a los servicios y creo que es importante resaltarla porque si algo ha logrado reducir la enfermedad en los países desarrollados, en Norteamérica, en Europa, es la posibilidad de acceder a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Si el cáncer está en un estado avanzado, es muy difícil que haya una terapia que logre controlarlo y todo el tiempo estamos luchando frente a eso. Y la última pregunta que hacían era frente a la combinación de esquemas terapéuticos y creo que es fundamental también para información de la población en general. Durante mucho tiempo se asumió un esquema terapéutico único para distinto tipo de cáncer. Entonces se daba radioterapia para ciertos tumores, quimioterapia para otros o se operaban otros. Pero también desde hace bastante tiempo la investigación ha ido mostrando que la combinación de distintas formas de terapia es lo que resulta en esencia más efectivo y tiene una visión más complementaria para el manejo de la enfermedad. Las terapias que no están dentro de la medicina alopática, si lo puedo decir así, ¿cierto? Dentro de lo que es tradicionalmente medicina, los químicos, la radioterapia, la cirugía, cada vez también se integra más dentro de los esquemas de tratamiento de la enfermedad. Hoy los grandes centros del mundo, como el Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York o el MD Anderson en Houston, que son quizás los dos centros más grandes de cáncer en el mundo, tienen servicios de medicinas complementarias y medicinas alternativas que hacen parte de los esquemas terapéuticos de los pacientes por muchas de las razones que han sido mencionadas aquí. Pero en ese sentido es importante también anotar que no siempre ese tipo de terapias son inocuas, como lo estaba expresando el doctor. O sea, hay algunas que no tienen ningún efecto, hay otras que tienen efecto contraproducente. Por ejemplo, algunas de ellas reducen la eficacia de la quimioterapia.
¿sí? Otras exacerban los síntomas de la quimioterapia y hace que los pacientes abandonen con más frecuencia el tratamiento, y eso no ocurre solamente con terapias, si lo puedo decir así, alternativas, sino de hecho hay compuestos naturales. El jugo de guayaba interfiere con la eficacia de muchos medicamentos quimioterapéuticos y eso está perfectamente visto. De manera que es importante entenderlo dentro de una visión integral. Yo diría que es imposible pensar en el tratamiento de la enfermedad desde una única perspectiva y que es necesario tener una mirada más amplia para su manejo. Y en ese sentido, la alimentación juega un papel central, claro. No solo cuando a alguien le pronostican o le diagnostican, mejor dicho, cáncer, sino con mucha anterioridad. Es decir, sería básico que los países de América Latina se preocuparan de cómo hemos comido hasta ahora, qué estamos comiendo y qué vamos a comer en el futuro. Si una persona no entra a un tratamiento oncológico bien nutrido, ni siquiera el tratamiento contra el cáncer va a ser tan eficaz. Es mejor que la persona vaya mejor alimentada para poder contrarrestar los efectos de las quimios, de las radioterapias y de todos los tratamientos contra el cáncer. Entonces, por eso es esencial y es muy importante que el paciente tenga una consulta de nutrición. Primero, porque en la consulta de nutrición no solamente al paciente se le va a dar unas recomendaciones nutricionales para que mejore su estado nutricional antes de llegar a la terapia o a la cirugía, sino que también a ese paciente se le van a tratar las enfermedades que vienen concomitantes. Ejemplo, un diabético, un hipertenso que llega a una radioterapia o a cualquier tratamiento contra la neoplasia, que llega y no se le ha tratado la diabetes. La radioterapia y la quimioterapia muchas veces elevan los niveles de glicemia en el paciente, entonces sería peor. O sea, si no se le ha tratado la diabetes o el paciente no está acostumbrado a tener una buena alimentación, ¿cómo va a recibir la quimioterapia? Va a ser peor. Entonces, por eso la nutrición es importante, una alimentación saludable es importantísima antes de llegar a los tratamientos. Me surge una pregunta. Estamos hablando todos de una buena alimentación, de una buena nutrición, de alimentos acordes de acuerdo a la edad y demás, pero también reconocemos que en América Latina tenemos unos niveles de pobreza bastante altos. ¿Cómo transformamos esas realidades? Porque si alguien nos está observando a esta hora y dice, bueno, la alimentación es un punto muy importante, entonces no debo consumir tales y tales cosas, otras personas dicen es que con dificultad puedo acceder a una alimentación básica, puedo comer una vez al día y demás, entonces ahí como que este discurso se nos está cayendo. Pues es decir, de las cosas que yo he venido estudiando y que me han interesado es la pregunta, ¿qué tanto los genes juegan un papel o la herencia genética juega un papel en la responsabilidad del cáncer y qué tanto el medio ambiente? Yo pienso que en este momento hubo una época del desarrollo de la ciencia en la cual le daba más trascendencia a lo genético, tanto que hay una historia de mujeres con cáncer de mama y en el cual le hacían un diagnóstico y le decían, usted tiene la mutación, entonces tiene la predisposición a tener el cáncer. Una de esas, que es una actriz de cine famosa que tenía unos senos muy grandes, los mandó quitar porque tenía todos los antecedentes de la historia familiar de cáncer. Entonces, eso crea debates. De hecho, cuando hubo la secuencia del genoma humano, el sueño de la secuencia era intentar predecirle a uno qué tanto iba a tener el cáncer. Hoy en día lo que está de moda al revés en la ciencia, la secuencia de los genes no determina nada. Lo que determina es el medio ambiente. Quiere decir que hay ya muchos genes que están secuenciados en los cuales uno de los padres y el hijo tienen exactamente la misma mutación y no desarrollan la misma enfermedad. Lo cual nos indica es que es el medio ambiente el que determina. En ese sentido, a la luz de ese conocimiento que hay hoy en día y que digo hoy en día de más o menos hace 10 años para acá, es que están diciendo, y la ciencia ha venido corroborando enormemente, es que son los alimentos los que determinan cómo se mueven los genes. Y en ese sentido, el cáncer, uno hereda secuencias que pueden traer mutaciones, pero no hereda necesariamente el cáncer. Y en ese sentido, entonces, la alimentación sí cobra un papel muy importante. Entonces, la secuencia de los genes no cambia y no ha cambiado en millones de años.
La secuencia, las mutaciones genéticas en 10.000 millones de años no han cambiado de 0.05, las secuencias. Lo que sí cambia es la expresión de los genes. Entonces lo más importante no es la secuencia genética, sino cómo se expresan. Y ese cómo se expresan depende de la alimentación. La tristeza que hay en América Latina es que cada vez somos más pobres y cada vez va a haber más cáncer porque la responsabilidad es de la alimentación. Y eso sí es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. En esas condiciones nos encontramos también con un problema gravísimo, y es que cada vez comemos peor y cada vez comemos más comida basura. ¿Cómo defines tú, Alan, la comida basura y qué realmente nos entrega ese tipo de comida que está siendo la mayor o que ocupa la mayor parte del consumo de muchos latinoamericanos? Mira, para mí, totalmente convencido de que el ser humano nace, la única leche que toma es la de su madre durante el periodo de lactancia, no tiene por qué tomarle, ningún otro mamífero toma leche de otro mamífero. Ahí empieza la falta de entendimiento de lo que es el ser humano. Y después el ser humano debe comer todo lo más cercano a como nos lo da la naturaleza. Si comemos las zanahorias, lo más cercano a como nos las dan, no hay que fritarlas, ni echarles sal, ni tantas cosas perjudiciales. Todo lo que es basura es todo lo que es procesado, que hoy en día constituye la gran mayoría de las calorías que está comiendo la gente. Hay que comer las cosas lo más cercano a como nos lo da la naturaleza. Si es crudo, aún mejor. Si es cocinado, ya pierde bastante de los nutrientes. Y de esa manera nos protegemos. Obviamente hay diferencia con los panelistas y el concepto de este tipo de alimentación es una cosa que es muy difícil de comprender porque en las escuelas de medicina no se enseña, porque todavía no se puede comprender bien. Pero chatarra, para contestarte, es todo aquello que está procesado, la gran cantidad de grasa que se utiliza para cocinar. Los cuerpos nuestros no están hechos para eso. Nosotros, 10% de las calorías de grasa es suficiente. O sea que en una dieta de 1.500, 1.800 calorías, 150, 180 calorías de grasa es suficiente. Una cucharada de aceite de oliva ya son 120. Entonces, esa es suficiente grasa para el cuerpo. Entonces, imagínate la falta de entendimiento de lo que estamos comiendo. Entonces, en mi concepto y en mi experiencia y en lo que yo trato de promover, es que la gente vuelva a comer las comidas lo más cercano a como nos lo da la naturaleza, y estoy seguro que de esa manera se protegen de tener una larga vida, de ser saludables, de estar bien. El problema, Alan, es que no toda la gente, como antes lo decía Omaira, tiene acceso a ese tipo de alimentación. Ese es un problema grave. Y por otro lado, cada vez más tenemos gente comiendo comida basura. ¿Cuáles son las consecuencias de esa realidad? La comida chatarra, la denominada comida chatarra, sí está incidiendo en la expresión de los genes. Está incidiendo en porque expresa aceleradamente genes que inducen, por ejemplo, a acumular más grasa. Está induciendo genes que evitan que controlen el cáncer, el desarrollo del cáncer. No voy a explicar los mecanismos, pero los hay, ya están muy bien estudiados. Es decir, el aumento, por ejemplo, de ciertos preservantes en el hecho de, le voy a poner un ejemplo, el hecho de cocinar la papa a la velocidad que la cocinan en las ventas de productos papas fritas, dice. ¿Perdón? Papas fritas. La papa frita cocinada, recalentada a más de 100 grados, el almidón se convierte en poliacrilamida, y la poliacrilamida es tóxica. De hecho, la manera como lo descubrieron es porque la poliacrilamida lo utilizamos en los laboratorios para investigación. Y entonces hicieron un estudio para controlar la concentración de poliacrilamida, y como control utilizaron individuos de la calle, y la sorpresa es que tenían más poliacrilamida los de la calle que los del laboratorio. Entonces hicieron la investigación y proviene de la papa recocinada en aceite a más de 100 grados. Entonces, sí la comida se puede actuar como fármacos, y la comida chatarra que hay en este momento, que abunda, el alto consumo de gaseosas, el alto consumo de azúcares en general, está interfiriendo y está impulsando el desarrollo del cáncer, porque ya se sabe que, ¿por qué en el diabético como promedio hay más cáncer? Exactamente por la misma razón
que sucede en la población. Tienen demasiados azúcares en la sangre y ya se sabe que el azúcar es un radical libre y la población, aunque no sea diabética, está consumiendo una alta proporción de comida chatarra, de papas fritas en bolsas, de gaseosa, de azúcares, y son radicales libres. El azúcar es un radical libre y es un generador de cáncer y eso está probado en animales y se sospecha en humanos. A mí me preocupa ahora el tema, por ejemplo, si queremos comer muy bien, o sea, la dieta saludable es la que está con alimentos muy cercanos. Alan nos dice casi que salgamos y podamos de la huerta sacar nuestros alimentos, a eso le estamos llamando hoy los alimentos orgánicos. Infortunadamente son carísimos. Entonces la gente común y corriente pues tiene que ir a la tienda, a las plazas de mercado que tienen cerca y demás para consumir alimentos que por supuesto tienen pesticidas y demás, y entonces tiene que saber las consecuencias, porque alimentarse muy bien, infortunadamente, vale mucha plata. Entonces, ¿cuál es el camino para encontrar una dieta que no salga muy costosa, una dieta que beneficie a los niños y a la población en crecimiento? Entonces, no toda la población tiene acceso a los alimentos, pero también es cierto que la gente gasta mucha plata en los alimentos que acabamos de decir, alimentos basura. Se ha comprobado que es garantía una alimentación saludable, nos va a prevenir de muchas enfermedades, no solo del cáncer, de enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, como las dislipidemias, todo eso lo previene una alimentación saludable. Hay otra cosa, yo me he dado cuenta, la gaseosa. La gaseosa es una constante, ya es un hábito, un mal hábito en toda la población, de los que tienen y los que no tienen. Toman gaseosa montones y el consumo, se ha dicho que el consumo de gaseosa está más entre los pobres que entre los que no tienen, entre los que tienen. Entonces uno ve tomando gaseosa, gastándose la plata, lo que no tienen en un veneno, porque la gaseosa, ¿qué es? La gaseosa es tartrazina, o sea, un colorante que es carcinogénico, está catalogado como carcinogénico, la tartrazina, el azúcar y agua, o sea, no es nada, no les dan nada, y sin embargo la gente gasta en esto. Entonces, también es la mala distribución de los recursos y por desconocimiento. Esto debería, la nutrición debería darse a todos los niveles. Nadie le pone cuidado en este país. Deberían de darla en la primaria o en el bachillerato, darle una clase o darle una... Sí, ¿Eso nos lleva a pensar en la posibilidad de reorientar los hábitos alimenticios? Sí. ¿Qué se puede hacer, doctor, para conseguir esa reorientación, sobre todo cuando tenemos tanta propaganda a favor de la comida chatarra? Sobre todo cuando también la televisión indudablemente juega ahí un papel bastante negativo y simplemente la gente prefiere guiarse por la propaganda y no le hace caso a las recomendaciones. ¿Cómo se va a conseguir esa reorientación alimenticia? Hay dos cosas que me parece importante resaltar. Yo creo que en principio general es lógico pensar que una alimentación balanceada, una alimentación que sea lo más natural posible, por supuesto va a tener unas mejores consecuencias sobre el estado de salud y seguramente va a ayudar a reducir el riesgo de muchas enfermedades. En el tema de cáncer es importante también entender que muchas de las cosas que se ven en el laboratorio no se logran reproducir en el escenario de las personas o del cuerpo humano. Entre otras cosas, es muy difícil establecer, por ejemplo, riesgos concretos en alimentación y cáncer, porque el desarrollo de la enfermedad se demora mucho tiempo y lograr para un grupo de personas seguirlas muchos años determinando qué específicamente coma es un reto metodológico gigante, de manera que muchas veces se pierde eso. Hay muy pocas cosas que han tenido una relación clarísima en el riesgo entre cáncer y dieta en términos de los estudios poblacionales epidemiológicos. Se había mencionado antes por Alan, por ejemplo, el tema del excesivo consumo de carnes rojas. Se relaciona no con cáncer de mama, como les presiono, sino con cáncer de colon. O se ha hablado también de que el elevado consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de varios tipos de cáncer o que el consumo elevado de sal se asocia con eso. Pero yo coincido en que en general uno debe recomendar una dieta saludable. Creo, como he expresado antes, que informar a la gente no es suficiente y ustedes lo estaban mencionando. O sea, hay gente que no tiene cómo buscar una alternativa diferente. Nosotros hemos hecho encuestas nutricionales relacionadas con cáncer gástrico en las montañas de Colombia
Y las primeras encuestas que recibíamos nos hablaban de que una persona reportaba comerse o varias personas, entre 120 y 140 papas a la semana. Y yo decía, pero ¿a qué horas se puede uno comer 140 papas a la semana? Y nos fuimos a verificar las encuestas y encontramos que es verdad. Y en esencia, ¿qué sucede? Que lo único que puede comer es papa, no puede comer ninguna otra cosa, de manera que no hay otros elementos allí. Pero también es verdad que hay personas que tienen medios y que prefieren optar por unas dietas que no son saludables. Yo creo que hay elementos culturales muy importantes. Pedirle a la población argentina o a la población uruguaya que coma menos carne es un tema cultural, es un reto cultural que no es chiquito. Puedes darle toda la información del mundo, pero crecieron comiendo montones de carne y transformar culturalmente las poblaciones es un tema complicado. Lo que se está expresando el consumo de dulces. Nos acostumbramos a comer dulces desde pequeños. Nos ponen dulces en la tienda del colegio, hay dulces hoy disponibles en las máquinas, de manera que muchas de las medidas que se han ensayado de transformaciones culturales, yo diría, nosotros tenemos experiencia particularmente en el tema de tabaco, ¿sí? En tabaco ha habido necesidad de prohibir sustancialmente, por ejemplo, la publicidad del cigarrillo, ¿cierto? Y eso es lo que ha hecho Colombia y otros países que han querido avanzar en esa lucha. Uno diría que si quiero combatir el bombardeo comercial de ciertas cosas de estas, tendría que bloquear totalmente ese tipo de información. Y en términos de la economía, eso tiene también unas implicaciones que son complejas, ¿cierto? Tendría que prohibir el hecho de que estén máquinas dispensadoras de papas fritas, de bombombún, de dulces, de gaseosas, que los niños puedan acceder libremente, ¿sí? Y tendría que trabajar en un tema de transformaciones culturales que no es sencillo porque hay que ser francos, o sea, comer verduras cuando nos acostumbramos ya de adultos viene bien y me hace falta la ensalada. Pero que un niño te coma verduras no es lo más frecuente. El niño prefiere comerse los dulces que comerse las verduras que le sirven en la mesa. El rico veneno, decía un vendedor ambulante cerca de la escuela a la cual yo iba cuando niño. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que realmente estamos en un callejón sin salida. En América Latina, en todos los países, esta situación se agrava y la gente se enferma, no solo de cáncer, sino que de muchas otras enfermedades, precisamente porque come mal, porque está desnutrida. Y esto lleva a una situación tal en la cual indudablemente la gente puede vivir de un cuarto de lo que come, mientras el médico va a terminar comiéndose los otros 3/4. La situación es grave, hay que ponerle atención, esperamos que este programa haya contribuido a ello. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.